Incluso hoy viernes a fin de semana. A ver, empecemos, Víctor Hugo Michel, te paso la pelota, dando un poco de contexto a la gente que nos ve en casa, la importancia de esta ley de seguridad interior y por qué ha causado tanta polémica. A ver, tenemos desde hace 10 años a las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles de este país, desde que Felipe Calderón las sacó de los cuarteles, e incluso si nos vamos un poquito más atrás, llevan ya varios años haciendo operaciones de labores de seguridad pública, de combate al narcotráfico. El tema o el argumento central detrás de esta ley es que se tiene que regular esta presencia de las leyes armadas. Ellos lo han estado exigiendo desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen un marco legal para protegerles en caso de incurrir en alguna ilegalidad. ¿A qué me refiero? Me parece que una de las teorías centrales era que tenían miedo de que eventualmente se les pudiera acusar de delitos de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos en una posterior administración, y lo que quieren ellos es estar blindados legalmente ante una posibilidad así. Ahora bien, esa es la tesis central de esta ley, que lo que hace es básicamente, o lo que hace en el papel es regular esta presencia de las Fuerzas Armadas, que ya están por todo el país, no hay que equivocarnos, ya están en todo el país, ya están en distintos municipios y en distintos estados. Y lo que haría esta ley es regular esa presencia y dotarle un marco jurídico, una cierta certidumbre. Ese es el argumento. Eso sonaría bien. Ese es el Eso argumento suena del papel. bien. Pero una vez que te pones a analizar la iniciativa, hay varios elementos que son muy preocupantes. Porque le vas a dar poderes muy, ¿cómo le podemos llamar? ¿Metaconstitucionales en una de esas? ¿Qué es lo preocupante? A ver. Es que, a ver, la ley de seguridad interior, planteado en los términos en los que se plantea y en el tiempo en el que se plantea, lo que es legalizar el fracaso. Si Felipe Calderón el 10 de diciembre de 2006, que es el día que hace la Operación Michoacán, donde da el desplegado de la Policía Federal y dice, hoy vamos a confrontar como política de Estado a la delincuencia organizada con las armas para que la droga no llegue a tus hijos, y esos 10 años de retórica en los que nos han metido, podría haberse considerado como la medida complementaria para una decisión política junto con una ley. 10 años después, la Ley de Seguridad Interior lo que está planteando es formalizar o incorporar un marco jurídico, sí, que en efecto no existe, de algo que ya sucede en las calles de facto, que tiene resultados muy complicados en términos de derechos humanos, para entonces solamente dotarlo ahora de legalidad. Problemas importantes son, por ejemplo, la reserva de la información. Lo veíamos ahorita el INAI en el video. El INAI está diciendo, la redacción que tiene el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior pone en muchos aprietos el tema de la transparencia, porque parece ser que ahora cualquier cosa que sea relacionada con seguridad interior, seguridad nacional, te la van a reservar. La van a reservar, y por reservar vuelvo, o sea, a ver, no es un término muy suave para lo que es volverlo completamente inaccesible al escrutinio público para saber quién, cómo, cuándo y dónde hizo cómo uso de la fuerza. Y eso no es menor. Hoy sigue reservado. Sí, Vamos el tema de seguridad nacional te lo mete. Vamos a poner un ejemplo. Hay una operación militar en el municipio X de Durango. Uno pide la información a través de transparencia y te la van a reservar durante 15, 20, 25 años. No vas a saber nada de eso. No lo vas a saber ni tú, quizás tus hijos lo puedan saber. Y te dirán los rebeldes del PAN. No, pero es que mira, la congruencia, la coherencia de la ley está muy bien hecha. Perfecto, no nos metamos a discutir el tema de la ley. Discutamos por principio la suposición que ponen de frente y que nadie evalúa. ¿En qué país del mundo confrontar a la delincuencia organizada transnacional solamente se hace con rifles y balas y el ejército en las calles? Ni Italia, ni Colombia, ni Líbano, ni los gitanos procesados de Rumania han sido confrontados así, porque tenemos en nuestro sentido común pensar que si no hay rifles en la calle, no se está confrontando la delincuencia organizada. Y estas personas, el PRI y estos senadores del PAN, piensan que es la única manera. Y difícil ha sido durante 10 años para que los medios de comunicación, los académicos, los analistas, puedan confrontar esta nueva retórica, porque bueno, durante 6 años Felipe Calderón nos inundó de que esta era la única manera de hacer. Y con Peña Nieto no se ha sabido realmente en dónde estamos, pero hoy por hoy somos el trimestre. Hemos vivido el trimestre más violento en los últimos 25 años. ¿Cómo es posible que hoy el Senado de la República, representante del Pacto Federal, tenga en sus manos una ley que a todas luces es legalizar un fracaso fáctico, real, que existe, patente, y no plantear, por ejemplo, unidades de inteligencia financiera, combate a la corrupción política de alto nivel, organizaciones de la sociedad civil, pero vamos a una pausa, civiles? Pero más allá de eso, también tenemos que tener ya algo en cuenta. Esta ley va a ser aprobada. La van a aprobar. No tendría por qué ser pero así. No tendría en un elemento, vamos a decir, en un escenario positivo, pero va a ser aprobada. Los van a mayoritear, la van a aprobar el martes, o sea, va a pasar la planadora del PRI, el Verde, tienen los votos suficientes para sacarla. Los rebeldes. Los rebeldes, que no sé si ni siquiera sean necesarios los rebeldes para esta votación, pero la realidad es que los van a mayoritear.
los van a planchar, básicamente, y es una realidad. Esta ley ya es una realidad. Entonces tenemos que irnos haciendo la idea de que vamos a tener un ejército o fuerzas armadas con poderes que yo te diría incluso metaconstitucionales. Hagamos incluso entonces un ejercicio para Y es tratar de un riesgo romper enorme este equilibrio. a futuro. Vamos a hablarle ya no a los senadores del PAN y no a los senadores del PRI. Vamos a hablarle a las Fuerzas Armadas, porque en el momento en que las Fuerzas Armadas se ponen a confrontar la declaración de un presidente de un partido político sobre declaraciones que hizo el fin de semana, ya están entrando en la arena política. Entonces, Eso es súper interesante. A ver, hablemosle yo creo a que, ellos a para ver, decirles- es tu fuente, Víctor Hugo. De verdad, yo creo que pocos periodistas han cubierto la fuente de justicia y la fuente militar como tú. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es el marco? ¿Cómo se sienten ellos con esta ley de seguridad interior? A mí me parece que una de las grandes preocupaciones, y quiero pensarlo en términos de antecedentes históricos, es que a ellos les preocupaba mucho que les pasara lo que pasó en Argentina. Que eventualmente tuviste procesos jurídicos, procesos legales en contra de una militares. dictadura, ¿no, Víctor Hugo? Por O sea, supuesto, con por supuesto. General Pero Videla a ellos les desapareciendo preocupaba gente. mucho eso porque ellos salieron a las calles sin un marco y empezaron. Hay muchísimas violaciones a los derechos humanos, por supuesto. Sí. Ha habido muchísimas. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por supuesto. la estamos Y el hecho de que inventando, hayan claro. descendido las recomendaciones no quiere decir que han descendido las violaciones a los derechos humanos. A mí me parece que le encontraron la forma de soslayar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicho eso, lo que les preocupaba a ellos era eventualmente tener a un coronel enfrentando un proceso judicial, civil. un proceso civil, por una situación en un retén en el que balacearon a una familia, que tuvimos varios casos de esos, o por una operación en la que un militar entró a un domicilio y terminó matando a civiles, etcétera. Eso es lo que les preocupa a ellos y por eso querían tener este marco jurídico. Ahora, la realidad es también vamos a decirlo, tú lo acabas de definir, es la legalización del fracaso. Es cierto, o sea, este fracaso está ahí. No hay otra vía en este momento inmediata. La de sacar al ejército no es una realidad. Sacar al ejército de las calles. Lo que me llama la atención es que esta ley no plantee lo que se ha venido diciendo desde hace tiempo. ¿Por qué no hay un marco para fortalecer las policías locales y un marco gradual de tiempo para ir retirando después al ejército? Eso sí sería No, bueno, una a ver, buena- se Víctor plantea Hugo, desde el presupuesto 2018. ¿Tú te acuerdas hace como unos 8 años, me parece que fue como en 2009, cuando tenemos esta gran imagen donde está Policía Federal, Policía Estatal o Policía Estatal y Municipal, no recuerdo, en Monterrey, encañonándose uno a otros, enfrentados? Ah, claro. Lo Sí, que hubo un momento. sucede cuando una política de seguridad solamente recurre a la acción policíaca, o en este caso, poner al ejército en las calles, sin dotar de instrumentos jurídicos en temas de investigación financiera o de combate a la corrupción, es que al cooptar a organizaciones policiales de distintos órdenes, al tú desplegar al ejército a las calles, lo que está haciendo es romper un equilibrio político, mafioso sí, pero romperlo, y entonces tienes a policías municipales y estatales confrontados porque responden a distintos, digamos, lealtades o grupos de poder. Y pensar que el ejército es lo que va a venir a resolver, lo que está haciendo esta ley es realmente romper el pacto federal en la medida en la que los gobernadores, garantes de la seguridad y los derechos de sus ciudadanos, porque la seguridad no puede ser entendida nada más con la permanente coerción de un rifle para impedir que hagas algo, sino el ejercicio pleno de derechos, lo que permite esta ley es precisamente eso, la desvinculación de la obligación. Sí, el ponerles no solo un botón rojo. políticas, yo El diría hasta ponerles- ética. Sí. De que la policía estatal o la policía municipal, que están entrenadas para eso, puedan responder a problemas de seguridad Ahora, y no pero el esa es una ejército. responsabilidad a la que ya abdicaron desde hace mucho tiempo los gobernadores y también los municipios. Hay que decirlo también honestamente. Sí, No o lo sea, está haciendo no Tamaulipas, trabajemos en un supuesto del deber ser, sino en lo en que la es. realidad. O sea, subrayar la fíjate, realidad. Tamaulipas. Bueno, pero es que la ley tendría que apelar a eso. Es que entonces ahí pongámonos en los términos. ¿Por qué la ley apela a lo que es? Al deber ser. No. Esta ley está tratando de formalizar el fracaso que existe. No está tratando de corregirlo. No está tratando de elevarnos a un punto donde digamos, como país tenemos este proyecto de nación y la seguridad tiene que ser así. Claro que va a tomar tiempo y claro que va a tomar muchas medidas importantes, pero me parece que es hasta contradictorio el ejercicio legislativo llegar a decir lo que ya fracasó en los hechos, nada más revistamos los de legalidad. Pero déjame preguntarte algo ahí, porque por ejemplo en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ahora que se planteaba para 2018-2024, ahí se planteaba también la necesidad de tener una ley de seguridad interior. Correcto. Estamos hablando de que no bajo este marco, sino un marco diferente. O sea, ¿cuál sería el marco diferente? Yo lo que creo es que la ley de seguridad interior tiene que primero poner en orden que
En nuestro marco jurídico, nuestra Constitución, solamente hay dos conceptos: seguridad nacional y seguridad pública. Pero el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el mundo entero que pasó por procesos importantes han desarrollado dos conceptos más importantes. Seguridad ciudadana, que fue muy importante en Colombia en los 80, cuando se entendía que la comunidad formaba parte también de puntos de proximidad, cómo logramos recuperar espacios públicos, que funcionó Bogotá, Medellín. Pero el más acabado marco legislativo o jurídico que existe en el mundo es entender la seguridad humana. Seguimos hablando de una ley de seguridad, claro, pero si lo entendemos en seguridad humana, en la medida en la que son el goce de derechos, el punto de contacto para que el ciudadano pueda tener el ejercicio de derechos, y no como se plantea en la Ley de Seguridad Interior, que es la salvaguarda de las instituciones, de las Fuerzas Armadas y el Ejército, es decir, estos reglas y procedimientos que tienen que estar veladas, sí, en un Estado de Derecho, pero no la persona. Una Ley de Seguridad Interior, en ese sentido, claro, tiene que decir, nuestro fracaso, lo que vivimos hoy, tiene que reconfigurarse de tal manera que la seguridad se entienda en el marco de derechos. Y eso me parece que es la salida que hay que poner ahora sí en la discusión, pero a ver, que no son los rifles, Antonio, Javier. se ha puesto... A ver, los pronunciamientos esta semana han sido increíbles. O sea, el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la semana pasada, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights, de Amnistía Internacional, ayer el INAI, cartas de legisladores alemanes, europeos, diciendo, maestros, un conjunto de especialistas en México, por supuesto, causa en común, todos estos. ¿Cuántas voces diciendo cuidado con la Ley de Seguridad Interior? Y nos hemos enfrentado con respuestas como la de José Carlos Ramírez Marín diciendo, ojo, cuidado con la soberanía de nuestros poderes. Ojo, deben de leer antes de criticar. Y te da un poco... Javier Lozano. Javier Lozano diciendo bad movement. Sí. O sea, diciéndole bad movement a Human Rights. Al alto comisionado de derechos humanos. Te da un poco también de la fotografía, ¿no, Víctor Hugo? De los hacedores de ley. Por supuesto, y de cómo están enfrentando este debate, ¿no? Hay una cosa que ayer estaba leyendo la iniciativa. Por ejemplo, se permitiría el despliegue de esto que se define como Fuerzas Especiales de Apoyo Federal, ¿no? Que suena como, pues a mí me suena como los gafes. ¿Qué pasó con los gafes después? ¿Qué pasó con los gafes? Se volvieron zetas. Se volvieron zetas, claro. ¿no? Es decir, cuando creas estos cuerpos especiales, estás sembrando semillas de algo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y en este país somos expertos de crear estos grandes soldados que después se van quién sabe dónde están y quién sabe en manos de quién terminan. Ahora bien, estas Fuerzas Especiales de Apoyo Federal podrían intervenir de forma rápida en cualquier municipio o estado en caso de que se detecte un acto tendiente a infiltrar o capturar las instituciones de seguridad nacional o pública. Así dice. Seguridad nacional o pública. Entonces, iguala, ¿no? Supongamos la seguridad nacional solo se pone en riesgo si llega una amenaza externa, extraterrestre de otro país, o si tengo a alguien, un grupo paramilitar de delincuencia organizada que tiene una bomba que va a decir voy a reventarle el ángel que de se la ha querido independencia. equiparar el tema del riesgo o del enfrentamiento con el crimen organizado como un tema de seguridad nacional, porque a veces sí rebasan las capacidades, la mayoría de las veces rebasan las capacidades de las instituciones de seguridad pública. Ahora bien, el ejemplo sería, ok, tengo Iguala, detecto que la policía municipal de Iguala está infiltrada por el narco. Muevo a mis gafes, acabamos con esta situación, ahí están estos, ya me imagino, los Black Hawks descienden sobre la plaza de Iguala, detienen al alcalde, etcétera. Muy bien, en el papel está muy bien, pero en un país en donde la ley siempre es un pretexto para violar o para generar violaciones a los marcos legales, eso a mí me preocupa porque puedes entonces destruir cualquier gobierno local. Quiero un supuesto. Siempre pensamos que la delincuencia organizada necesita de la violencia para operar y que está permanentemente intimidando, coercionando y buscando que con el rifle se imponga la ley de la plata o plomo. No es cierto. Aún si en México tuviéramos una tasa de homicidios de 0 por cada 100,000 habitantes, aún si así fuera eso posible, nada nos dice ese indicador sobre la articulación e infiltración de la delincuencia organizada, que no solamente se dedica al tráfico de estupefacientes, también se dedica a otros 22 distintos delitos. Entonces, pareciera que cuando alguien dice no hay que tener el ejército y hay que regresarlos al cuartel, se ha instalado en nuestro sentido común pensar, ¿cómo? Entonces, ¿vas a dejar que hagan todas las maldades que hacen? No, espérame. Confrontar a la delincuencia organizada sí tiene posibilidades en donde no sea el uso letal de la fuerza por gente que está entrenada para aniquilar, como lo es el ejército, en una lógica de guerra, porque eso es el ejército. La seguridad nacional se pone en riesgo cuando verdaderamente el Estado, la patria está en duda, no los derechos humanos, políticos, pero civiles déjame hacer una pausa ahí. Entiendo lo que tú estás diciendo, pero también te tengo que decir la realidad. Hay partes de este país que están tomadas
por el crimen organizado. Y la única forma... Ayer publicamos un reportaje muy interesante de las carreteras. De la muerte en Tamaulipas. Y entonces, la verdad, el único dique que ha habido en algunas partes de este país para evitar un verdadero control de los narcotraficantes ha sido el ejército. No quiero sonar insensible. Yo nací en Torreón, mis mejores amigos son de Morelia o de Tijuana, yo crecí en Cuernavaca, yo sí llegué a ver gente colgada de puentes, yo sí sé lo que es la extorsión de la plaza, lo entiendo, de veras, no quisiera yo sonar insensible desde aquí, desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, diciendo cómo están las cosas. La familia de mi madre vive en Torreón y viví la situación donde Torreón era una de las 5 ciudades más peligrosas del país, lo sé, solo que pensar que este mecanismo alternativo de gobernabilidad, que es la delincuencia organizada, donde el Estado no ha llegado, y no es el Estado de Derecho, sino la ley de la plata o plomo la que impera, desarticularla o romperla y generar la cohesión social, la legitimidad, y eso que tanto se dice y se ha dicho, que es la reconstrucción del tejido social. Yo tengo 27 años. Yo no recuerdo ya vivir en un país en el que no haya un retén o que no tenga yo a las fuerzas castrenses como parte de mi paisaje rural o urbano. Pero entonces, a ver, yo lo que te planteo ¿Cómo podemos romper esa idea? Entiendo, ese es un paso posterior, me parece. Te hago un planteamiento. ¿Qué hubiera pasado en Michoacán durante la época de las autodefensas y durante la época de los caballeros templarios si no hubiera estado el ejército? Es que yo te diría... Digo, y había zonas enteras del estado que estaban tomadas por los caballeros templarios, cobraban impuestos, llegaban a los restaurantes y decían, quiero a tu hija como impuesto. Entonces, y si no hay una fuerza armada que pueda enfrentarlos a ellos, porque la policía local estaba vencida. O sea, lo que dices es que sirvió en algún momento. Me parece... Como manera de contención. Ha servido en algunos puntos como contención, sí. Me parece que ha dado un pie para enormes violaciones a los derechos humanos, indudablemente. Pero me parece que sí, las Fuerzas Armadas son el último dique que ha tenido este país en muchas instancias para evitar que haya un control completo del narcotráfico. Te voy a matizar para recupero tu intuición y es cierto. No diría que es el último dique. Yo creo que es, en algunos casos, sí, condición necesaria. En verdad sí existen municipios que son bolsones territoriales donde no hay otra cosa más que esa ley, pero tendría que haber sido una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente. Y 10 años después seguimos no hay una sola persona que ocupe una posición importante de toma de decisiones que diga no a la militarización como la única forma de combate a la delincuencia organizada. Y la ley refrenda eso 10 años después. A ver, me detengo un poco en dónde descansa el poder en esta ley de seguridad interior. ¿Descansa el poder en la figura del Ejecutivo? En esta ley de seguridad interior, ¿el que toma las decisiones es el presidente? En este hasta pintoresco elemento del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, a petición expresa de gobernadores, puede procesar hasta en un máximo de 72 horas precisamente esta solicitud de intervención. Existe también cierta posibilidad para que las Fuerzas Armadas puedan operar sin tener la necesidad de avisar, en tanto se pueda ajustar a leyes en donde la seguridad nacional, este conceptajo que se llena de todo y nada, o de seguridad interior, que es otro que también están tratando de incorporar, en realidad no es el poder no descansa en la medida en la que el Estado tenga que garantizar derechos civiles y políticos a los ciudadanos. Es la capacidad política para poder decidir, ahí sí, desde un cuarto cerrado en algún piso de reforma en un edificio alto, si intervenimos o no, una entidad federativa por la incapacidad, pero también falta de voluntad para que los policías estatales y municipales, el elemento más próximo de seguridad que tiene un ciudadano en su comunidad, puedan hacer frente a un supuesto y posible contingencia de seguridad, porque te digo, no es que estén permanentemente dando de balazos, sino que hay una operación económica que se está llevando a cabo y que nadie ha confrontado. México es uno de los 5 países, después de Rusia, China o alguno de los países de África subsahariana, donde más dinero se lava, donde hay más cantidad de dinero que viene de actividades ilícitas y entra a la economía formal. Esto está reportado incluso por la propia agencia de drogas en Estados Unidos, la DEA. ¿Qué hemos hecho? Y además me parece raro porque Gil Suart, el senador Gil Suart, terminando el sexenio de Felipe Calderón, sí presentó una iniciativa incompleta, pero importante en la medida para poder hacer inteligencia financiera, poder integrar expedientes judiciales. Quedó muy mocha. No procesó en la siguiente legislatura, en 2012, y ha permitido que, si bien la ley de extinción de dominio, que te van a decir que es la que existe, o la ley de inteligencia financiera, no sucedió. Y le han ido Ahí tenemos los casos de HSBC en 2012, 2013. Que le lavó el dinero al cártel de Sinaloa. Lavando dinero al cártel de Sinaloa. Que eran $14,000 millones al cártel de Sinaloa. La estafa maestra
incluso en cosas particulares y específicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es una de las instituciones que están involucradas, señaladas, se demuestra que la triangulación de recursos se da con operativos o prestanombres del cártel de Juárez. Ahí está. Ese es el... Y le ha ido reduciendo el presupuesto a la unidad de inteligencia financiera sistemáticamente en la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que tanta pasa? película de James Bond para que, de veras, tanta película de James Bond para que creamos que solamente con Rambos vamos a ir a confrontar. Hombre, necesitamos agentes secretos, peritos en derecho, analistas financieros que estén nerdos atrás de una computadora. De veras, es que, o sea, en la cultura popular están esos yo diría, elementos. también necesitas rifles. No estoy diciendo que es la única solución, pero también necesitas rifles. Sí. A ver, ok, para cerrar este tema, ir al siguiente, pero a ver, cerramos con lo que sigue. A ver, el martes se aprueba esta ley de seguridad Llega interior. a comisiones, se discute y se va a intentar presentar al Pleno del Senado, omitiendo su primera lectura para poder entonces ya llevarla como dictamen a comisiones y entonces si el jueves poder votarla. El problema es que si no se vota el jueves, se podría hacer ¿Crees que alguna... Yo creo que sí. Yo creo que sí, si la oposición en el Senado no logra articular una estrategia que vaya más allá de lo que los diputados hicieron, que es las mantitas, que son predecibles, y los gritos y sombrerazos, que también lo son, si verdaderamente no ¿Tú estás logramos muy seguro sacarlo, de qué pasa? Sí, es que realmente no veo otra opción más que tomen la tribuna. Realmente no veo otra opción, aunque traten de articularse. La oposición realmente no puede hacer. Yo haría un llamado a las organizaciones de la sociedad civil que han estado muy participando, muy activas y participativas, pues que trabajen y acompañen a los legisladores, por lo menos en el asunto de las reservas. Ahí les va el tema. Se vuelve muy complicado si el 15, este viernes, no se aprueba, porque ya el 15 es el último día del periodo ordinario. Entonces tendrían que convocar a un periodo extraordinario. Gamboa para hacerlo. dijo pasa la siguiente semana. Bueno, sí, el dueño y señor del Senado, pues sí, algo nos está diciendo que claro que tienen ganas de pasar. Algo nos puede decir. Algo quiere Algo sabe decir, de pero yo números ahí diría, también. algo quiere decir. Organizaciones de la sociedad civil, organicen la estrategia de filibustero, de retraso legislativo, para por lo menos ganar el tiempo esta semana y que no se apruebe Antonio, y lleguemos a donde Antonio, la van a aprobar. Hombre, los van a pues. planchar. Está bien, hagan su lucha. Me comunico con la gente. Hagan su lucha. La van a aprobar. La van a aprobar. Esta Y no si la la va a soltar el aprueban, Ejecutivo. y si la aprueban, como parece que sí, van a que la controversia. sea altamente costoso para un grupo de hombres y mujeres que no han podido ofrecerle a mi generación una salida distinta a la militarización de este país. No estoy diciendo que lo quitemos, es claro, es importante, hay lugares que lo necesitan y hay gente que nos está viendo en partes del país que lo saben, pero es increíble que a mi generación le hayan fallado no ofreciéndome una Pero opción te plantearé distinta a los rifles y yo los plantearé una militares. cosa nada más ahí para recapitular. Yo entiendo que a tu generación le han fallado, pero hay mucha gente que sí está contenta con el despliegue del ejército en las calles. Es una de las instituciones que tiene uno de los mayores índices de aprobación en este país, si no es que el mayor. Y ese es el problema también de Entonces, la ley, ¿eh? yo lo que te diría es, le fallan quizás a tu generación, pero va a haber mucha gente muy contenta El asunto con también este es mensaje de apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas. Yo también lo diría por ahí. Como último punto, ese es el asunto también peligroso, porque metes a las Fuerzas Armadas En una dinámica a una política. negociación política. Política, no estoy diciendo partidista, o sea, es ya, hola, soy el coronel Pimienta, Y yo soy sí el coronel cum- Pimienta. y yo sí cumplo. Y yo sí cumplo y traigo una indicación política por parte del gobernador de este estado, autorizado por el Consejo de Seguridad Nacional, y yo vengo aquí a resolver este problema. ¿Cómo nos arreglamos? Pues yo tengo órdenes de buscar y destruir. ¿Metes ya en una negociación así a los militares? En eso estamos. Y todo esto ha pasado esta semana, más la que viene, la siguiente. Vamos a ir a una pausa, seguimos con Antonio Atolini, seguimos con Víctor Hugo Michel. En la Anotadura, regresamos. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bitcoin's meteoric rise is attracting a ton of attention. But is it ready for the mainstream? JP Morgan Chase CEO Jamie Dimon recently called Bitcoin a fraud and said that cryptocurrency prices are in a bubble that will eventually burst. Many investors have stayed on the sidelines as cryptocurrencies are seen as too volatile and don't have the safeguards that most financial assets do.
A number of hedge funds, however, are investing in cryptocurrencies, and Goldman Sachs is reportedly exploring how it could help clients trade digital tokens. Other companies are stepping up efforts to bring cryptocurrency to the mainstream, opening regulated exchanges, creating futures contracts, and attempting to list exchange-traded funds. The recent surge in cryptocurrency prices has coincided with a flood of interest about the blockchain technology behind Bitcoin, which uses a decentralized and public ledger of transactions that can't be manipulated. IBM, Microsoft, and Toyota have all invested in blockchain and are looking at potential applications ranging from food safety to driverless cars. So what is preventing even more widespread adoption? Regulation, or the lack thereof. In July 2017, the SEC announced that federal securities law may apply to some cryptocurrencies, without providing concrete guidelines to determine which ones. Meanwhile, China has outright banned ICOs, or initial coin offerings, along with the exchanges where coins are traded. So what's next in the year ahead? The cryptocurrency community is eager for clarity from regulators on ICOs, trading, mining, and taxes. As that happens, more investors and end users could dip their toes in the water. Many have compared the current state of blockchain to the early days of the internet, a digital Wild West teeming with opportunity. And just like the internet, there will likely be winners and losers. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía. No, pues por supuesto que no puede, el gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, ¿no? Es decir, sería convertir obviamente al Estado en parte de la delincuencia organizada. Habría que consultar a la sociedad, a todos aquellos que han sido víctimas, a los padres que sus hijos han muerto por la culpa de estos delincuentes que hoy deben estar en la cárcel, o los que todavía están libres y que están generando la violencia en el país. A mí me parece que no sería lo más conveniente para México. Híjole, cuánto. Qué bueno que no están los micros abiertos cuando parece esto. A ver, ahora sí que rompió Internet, rompió los medios, rompió esta declaración y todo por la palabra amnistía. Te paso el balón, Víctor Hugo Michel. ¿Qué pasó esta semana? Y, bueno, pues escuchábamos a lo Bueno, ahí lo vimos, este chacaleo, como le decimos nosotros los reporteros, que le hicieron a los secretarios de la Defensa y de Marina, cuando ellos dicen amnistía jamás, ¿no? Hay que ponerlo en contexto. Pocas veces, yo no recuerdo incluso que ha habido un chacaleo con el secretario de la Defensa Nacional y con el secretario de Marina en este sexenio. A ver, ¿tú qué has cubierto tanto estas fuentes? No te le puedes acercar al O sea, secretario de sí, Defensa sí Nacional. rápido puedes abrazar a Soberón. Así Y que me oiga el micrófono. secretario, Dígame, por favor. platíquenme. ¿Se puede? No suele ocurrir No eso. suele ocurrir, no suele eso. ocurrir. No es algo muy común en el que te puedas acercar porque generalmente hay como 20 soldados alrededor. Entonces sí tenían una instrucción de responder, indudablemente. Me parece que responden, y ahí vamos a debatir aquí, Antonio y yo. Me parece que responden a un sinsentido que es el de la amnistía. No le puedes dar una amnistía a personajes, a esos criminales. ¿Por qué? ¿Y por qué respondieron ellos? Oye, ellos llevan 10 años en esto, les han matado quizás 600, 700 elementos, tanto entre las dos fuerzas. ¿Tú crees que ellos van a acceder a una amnistía? ¿Que ellos van a acceder a doblar las manos y vamos a negociar? Sí, señor Lasca, sí, señor Cos, ya están algunos muertos, sí, señor Beltrán Leiva, sí, señor Chapo, sí, señor. ¿Cómo van a negociar con los criminales que han buscado controlar grandes partes del territorio de este país? Así que, a ver, bueno, la dejo. partamos de eso. ¿Sí dijo eso López Obrador? Textual, tal cual,
Dice, hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles de que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el Muy país. rápido estás Y lo hablando. va diciendo. Rápidamente, muy rápido estás hablando. Vamos, explora. No, ponle play. Toda la policía. ¿Cómo estabas? Y lo chacalean y le dicen, ¿la amnistía sería para los líderes de los cárteles? Esto es una pregunta del reportero. Este es aquí el chacaleo, obviamente, de eso se trata. Y dice, vamos a plantearlo, estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no se va a quedar ningún tema sin ser abordado. A ver, y esto abre una discusión padrísima, porque otra vez llevamos 10 años sin poder hacerlo. Fernando Escalante publicó en la revista Nexos hace unos años un trabajo sociológico importante que dice, a ver, esta manera que hemos incorporado a nuestra discusión pública para hablar sobre la delincuencia organizada, las plazas, los apodos, que el rifle, que la droga, realmente sabemos muy poco de qué se vive en el entorno de la delincuencia organizada a esos niveles. No estoy diciendo que no haya información, solamente que tenemos ya un lenguaje muy incorporado y que lo tomamos muy accesible. Cuando decimos amnistía, los medios y típicamente la discusión pública lo ha asociado a perdón. Además, un perdón decretado desde el poder y con los líderes de los cárteles. Contexto. A ver, la amnistía tiene que ser aprobada o tendría que ser planteada por el como Congreso. Una ley de amnistía. Es decir, un planteamiento socializado con las fuerzas políticas para poder hacer varias cosas. Primero, memoria, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Estos son los 4 principios, digamos, de la justicia restaurativa, la justicia transicional, de la que miente Anaya, porque eso no se hizo en Colombia. Lo que se hizo en Colombia fue lo que el gobierno de Felipe Calderón sí hizo, medido por expedientes judiciales. Existía un sesgo importantísimo en la investigación que Hacia la el cártel Procuraduría de Sinaloa. General de la República hacía al cártel de Sinaloa. Eso se llama Pax Mafiosa. Y eso lo hizo Felipe Calderón en el sexenio en donde el PAN gobernó. El que dice Ricardo Anaya que sucedió en Colombia. Tal cual. Y eso fracasó. La amnistía, justicia transicional, que se hizo en Brasil, que se hizo en Argentina, que se hizo en Chile, que se hizo en Guatemala, lugares donde se vivieron dictaduras, procesos de grupos paramilitares, desaparecidos, violaciones a derechos humanos, es un concepto que habla de un proceso de restauración de paz. Pero con Amplísimo. organizaciones guerrilleras. Ojo, diferencia. Una cosa es hacer un proceso de amnistía o de negociación o de pacificación con una organización que tiene un objetivo político como una guerrilla que quiere suplantar al Estado, y otra cosa es hablar de organizaciones criminales. Te diría eso. Que tienen en su principal motivo no algo político, sino algo económico. Se dice que al inicio del sexenio de Felipe Calderón había alrededor de 8, 9 o 10 grandes organizaciones de cárteles delictivos, y terminado el sexenio y empezando el de Enrique Peña Nieto, se pulverizaron los cárteles. Ese es, digamos, el lenguaje que se dice. Es decir, ya hay más de 88 organizaciones delictivas identificadas a las que les puedes decir con nombre y apellido quiénes son sus líderes. Esto de los líderes de los cárteles, claro, no nos referimos a ellos o nos aproximamos en términos de lo que conocemos: Beltrán Leiva, el Chapo, los Arellano Félix, el Tigrillo, el COS, el Z40. Pero en realidad no sabemos si existen organizaciones delictivas que son grupo de jóvenes que se dedican a, por ejemplo, no sé, el robo de combustible, o el tráfico de estupefacientes, o tráfico de flora y fauna, o falsificación de documentos, que no son delitos, por lo menos, digamos, falsificación de documentos, tráfico de flora y fauna, que tienen un impacto o daño patrimonial importante para que los ciudadanos puedan pensar que su vida está en peligro. La amnistía es, abramos un proceso de paz en donde reconsideremos que hay personas bajo la coerción de un Estado de Derecho que les ha fallado, porque en Tanguarato, Michoacán, o no hay de otra. No hay de otra. Sí. Incorporemos a esta población a un proceso en el que la reconstrucción de la paz sea posible. Loco sería pensar, y de veras no puedo entender cómo el PRI y el PAN salen tan quitados de la pena para decir, no hombre, amnistía, claro que no se puede pactar con los criminales. ¿Criminales? Esa es la lógica bélica de Felipe Calderón, que decía que se estaban matando entre ellos, y no es cierto. Tenemos más de 150,000 bajas civiles que difícilmente pueden estar vinculadas todas y absolutamente a grupos criminales. Víctor Hugo, todavía ahí tampoco vale matar a la gente porque están realizando confrontaciones. Esto lo dijo en Quechultenango. Es un municipio de Guerrero. A mí me tocó estar ahí. Yo estaba en Chilapa cuando levantaron a varios jóvenes y se desaparecieron esos chavos y se los llevaron a Quechultenango. Fuimos para allá. El que le hace la pregunta a López Obrador es el corresponsal de Milenio en Guerrero, gran reportero, Rogelio Agustín. Él es el que le hace la pregunta. Entonces, ¿esto incluye una amnistía? Rogelio y yo fuimos a Quechultenango. Quechultenango está tomado por el crimen organizado. Nos recibieron hombres con AK-47 cuando llegamos al pueblo.
¿Por qué? Porque ese es un lugar de los ardillos, es un territorio de los ardillos. Ahí es a donde va López Obrador a decir esto. Tú planteas, claro, por supuesto, no todas las bajas están involucradas, no todas las bajas o todas las personas que han sido asesinadas por estar vinculadas al crimen organizado. Es decir, hay civiles que han sido asesinados en este proceso. Hay miles de civiles que han muerto. Hay una lógica más amplia, pues. Pero lo que yo te plantearía es, no creo que haya mucha gente que esté dispuesta ni siquiera a contemplar la idea de perdonar a estos monstruos que hubo en Michoacán, que hubo en Guerrero, que llevan años desapareciendo, descuartizando, matando a gente. Me voy al caso de el Chayo, Nazario Moreno. Ese tipo estaba loco y ese tipo lo que hacía en Michoacán era indecible, eran unos horrores indecibles. ¿Tú crees que va a haber gente que va a estar dispuesta en Michoacán a decir, vamos a abrirle, vamos a extenderle la mano? Yo entiendo la lógica de López Obrador, me parece que entiendo la lógica, pero esto peca de una enorme, no sé si decirlo, ingenuidad. Pero la verdad es que hay mucha gente que no está dispuesta a decir, sí, te voy a tender la mano a ti que violaste a mi hermano. Sí. Mataste a mi hermano, entiendo. Levantaste a mi padre. Es decir, hay mucha gente que está muy lastimada. Creo que es una semana importante porque lo dice el fin de semana y luego, pues esta que sigue, se va a discutir la Ley de Seguridad Interior. Entonces estamos en un enmarcado donde estamos discutiendo sobre la seguridad en el país. La amnistía es un concepto jurídico de derecho humanitario donde se entiende un proceso mucho más amplio. No tenía por qué la gente saber que eso se refería y fácilmente podía haber sido llenado de contenido pensando que es sentarte a perdonar a quien asesinó y mutiló a tu familia. La amnistía nunca es posible si no se restablece primero las condiciones para poder llevar a cabo un proceso de paz así. Y cuando hablamos de restablecer las condiciones, es restablecer el Estado de Derecho. Y eso nos vincula con la discusión anterior, todo lo que habíamos hablado sobre la Ley de Seguridad Interior, que no solamente son los militares, que tiene que ser unidades de inteligencia financiera, que tiene que ser combate a la corrupción, que tiene que ser organizaciones de la sociedad civil rescatando y poniendo por delante los derechos y no solamente el cóctel y la foto. Puesto eso en el contexto de la declaración y la amnistía entendida en ese proceso amplio, no es un perdón que se decreta desde el poder. No es Andrés Manuel diciendo, o en su caso el presidente que sea, vamos a perdonar. Y qué raro parece pensar que en este país, después de 10 años de militarización y de destrucción de confianza, no solo entre las instituciones, pero entre nosotros mismos, de violaciones a derechos humanos, de una generación que no puede pensar y vivir sin una imagen como la que tenemos de militares, retenes y rifles, pensar que otro país es posible. Colombia lo está haciendo. Italia lo hizo, Italia capturada por la camorra napolitana, la mafia, yo entiendo, está caminando. Yo entiendo el concepto y entiendo lo dicho. De hecho, yo escribo hoy la columna diciendo sembrar paz. A partir de una conversación que tuve con Froilán Enciso, claro, en donde él efectivamente lo que dice es no nos vamos a sentar en el tema de la amnistía con los grandes capos de la droga, sino con las cientos y miles de víctimas que han sido parte, como dicen, porque no es solo sin decisión militante, incluso. Nadie lo ha hecho en el mundo. De estar en un hecho ilícito. Dice, por ejemplo, cuántas mujeres han sido mulas y están en este momento en una situación de vulnerabilidad y están detenidas. ¿Cuántas personas se convirtieron en halcones porque pues estaban en el lugar correcto, el lugar incorrecto, en una esquina en donde llegaron y dijeron, oye, tú tienes que avisarme si pasa aquí una patrulla y pues ya eres parte. Ya eres parte y fuiste detenido. Entonces decía él, hablemos de una amnistía o hablemos de una condición de abrir y de cambiar el lenguaje, que es súper interesante lo que dice es, cambiemos el lenguaje de lo que hemos pasado en los últimos años a un lenguaje de, a ver, vamos viendo y vamos abriendo tantito la puerta de quiénes en realidad que son acusados y señalados son víctimas en esto. Y empecemos por ahí, empecemos con un gotero a tratar de resolver esto, no claro, a través de sentarte con, bueno, pues algún líder Z, que evidentemente siembra el terror en San Fernando y siembra Pero el terror. Déjame plantear algo ahí, ¿qué pasa este halcón, este muchacho, digamos, de 18 años, que no tuvo ninguna otra opción productiva para incorporarse a otra área de la vida y se dedicó al halconeo? Y él le dio el dato a los sicarios de un cierto grupo para que hicieran una emboscada y mataran a 20 policías. ¿Qué pasa con ese muchacho? Creo que la discusión... Un momento nada más ahí. ¿Lo perdonamos? ¿No lo perdonamos? ¿Ese muchacho tiene una responsabilidad? ¿No tiene una responsabilidad? No es tan sencillo. La otra, llevamos en este momento platicando quizás unos 10, 15 minutos. Tú nos diste una explicación muy detallada
pero tuviste que dar una explicación muy detallada, muy elaborada para poder tratar de llegar al punto de lo que está tratando de plantear López Obrador. No puede ser un planteamiento como el que hizo López Obrador. Ese en un es otro chacaleo. gran tema, ¿eh? Ese No es puede otro ser gran un tema. chacaleo. ¿De qué No puede serlo así. ¿De qué manera lo presenta Órale. López Obrador? Lo cual a mí me parece también válido, ¿eh? O Órale. sea, que de verdad no se haya presentado formalmente en un... Exacto. Es decir, a ver, este es Ese un es el proyecto. Yo, López Obrador, Órale. creo que hay una amnistía que se tiene que dar gradual, porque he ido y conozco todos los lugares del país y conozco dónde podría empezar. Y podríamos empezar en este pequeño pueblo, en este tal, hablando... Es cierto, falta formalidad. Un tema y falta, tan sensible tiene que tienes ser presentado con mucho no más puede ser, estudio. no puede ser en un chacaleo Sí. o no puede ser en un simple... Yo lo que diría es, sí, obviamente, a ver, el ejercicio que estamos haciendo en medios de comunicación sobre este tema es, pues, tratar de rascar tantito por debajo del prejuicio que ya, después de tantos años involucrado en la política, pues, obviamente carga consigo la figura de Andrés Manuel, pero poder hacer el esfuerzo, y Froilán Enciso lo ha hecho, y yo estoy también dedicado sobre eso, organizaciones como Causa Ciudadano con Carlos Cruz también lo ha hecho, de, órale, la primera oportunidad ahorita, que porque una declaración como el candidato, el presidente, el Morena, pues Andrés Manuel declara, pues tomemos la oportunidad de la resonancia que hacen medios para incorporar la discusión pública, un lenguaje distinto para poder aproximarnos a nuestro problema de seguridad. Yo te diría ahí, Víctor Hugo, sí es bien complicado y yo difiero, pero es bien válido y qué bueno que sale a la mesa, armar el planteamiento sobre una estrategia de seguridad apelando a la sensibilidad de las anécdotas que existen y son reales, o sea, soy hombres y mujeres que detrás de cada cifra y cada reporte tienen una historia de vida y que muchas veces han sido truncadas por un asunto de violencia, porque si no, realmente nada más lo que estamos tratando de llegar es a un sentimiento en donde la ley no es justicia sino venganza. Parecería que traer a cuento esta discusión y no plantear que si bien un hombre justo no contesta una injusticia con otra porque cometerla sí lo hace, padecerla no, México tiene que encontrar en esa posición la paz que pueda hacer que la generación que viene, hombres y mujeres que están naciendo ahora o que nacieron en el 2000 y que no han visto otra realidad, puedan pensar que hay otra manera de relacionarnos y no solamente con el ajuste de cuentas, incluso desde el civil al poder público. Pero ahí me queda un punto, porque por ejemplo mencionabas el caso de Colombia. Sí, pero en Colombia se negoció con las FARC. No, yo estaba hablando de los 80, Pablo Escobar, lo Y que fracasaron, dice Ricardo y fracasaron, Claro, y la paz fracasaron. mafiosa, sí, por supuesto. El tema es, ok, supongamos que vamos a hacer un ejercicio hipotético, se negocia, se llega a un proceso de pacificación, todavía no me queda claro cómo sería, pero supongamos que los grupos criminales deponen las armas, acceden a someterse a la justicia, que ahorita no tienen ningún... Uno negocia cuando tiene posibilidades de perder, pero si ellos están ganando, no veo por qué tendrían que negociar en este momento. Es un planteamiento primero que haría, si ya controlan buenas partes de este país. La otra que te diría es... Los cartones decían, ¿y como para qué quiero una amnistía? ¿Y yo para qué quiero negociar? Si Es que ya estoy amnistía no es amnistiado. eso, no es sentarte a la mesa a la negociación. Pero ahora te plantearía, no existiría, a ver, seguimos, y quiero ser realista en esto, seguimos viviendo al lado de Estados Unidos, que es el mercado más grande de consumo de drogas del planeta. El incentivo para llevar drogas de manera ilegal a ese país es enorme, lo vemos con drogas como la heroína y el fentanilo. O sea, ¿por qué no volvería a iniciar esto? ¿Qué es lo que, o sea, de dónde pensamos que mágicamente va a haber un borrón y cuenta nueva y este país va a desaparecer? No, es Eso es algo sumamente complejo. Por sí. eso, pero Sí, no es eso. Lo que dice Ricardo Anaya, que se planteó en Colombia y fracasó, no es el proceso de paz que le ganó el premio Nobel a Santos en la renegociación y ahí sí, la de puesta de armas de las FARC. Estamos hablando con Son los el cártel 80, de en Medellín. donde Pablo Escobar ponía bombas en la Suprema Corte, donde Pero él llegó a ser diputado. Fracasó el intento de negociación y también Total fracasó y absolutamente. con los Rodríguez Orihuela. Es decir, Porque mira, negociar con el narco es ponerte de rodillas a la ilegalidad. Yo quiero hablar... Negociar con el narco. Sí, sí, sí. Esto no pero como estamos que me hablando planteas de como eso. negociar con el halcón, el sicario, quizás no está tan mal. O sea, el líder quizás no, pero pues vamos a negociar con los soldados de a Pero es pie. que hay una leva en este país importantísimo. Pero Hay hay un mucha problema gente de que sí se va a eso porque lo quiere movilización. hacer. Podría ser, pero también habría Pero hay que otras miles que no, yo creo. Vaya, Claro. a lo que voy es, a mí me parece, vamos a cerrar este tema porque todavía quiero hablar un poco de grilla con los dos y nos quedan casi unos minutillos. Pero a mí me parece que lo importante de esto es justo hablar. Un viernes por la noche, en un programa, en una comida, con un familiar, de las posibilidades de llegar a la paz. O sea, eso me parece que es... algunos tendrán efectivamente decir, es que por aquí, por este camino no es posible. Hay que darle más fuerza a las policías y hay que tal. Pero que se incluya la palabra paz en una semana
en México y en las discusiones, a mí me parece 10 por lo años de no menos pasar. una victoria por ahí ganada. Vamos a ver y explorar. Yo creo que lo que hace falta es posiciones, ya es tiempo de que los líderes, los que levantan la mano rumbo al 2018, digan, este bloque de 500 páginas es la manera en la que yo voy a por zonas pacificar o de manera nacional quiero hacer. Entonces, por lo menos que haya surgido la palabra paz como algo utópico, como algo que no se ve tan alejado, me parece que es un terreno medianamente ganado. Vamos a ir a una pausa, seguimos con Antonio Tolini, con Víctor Hugo Michel, y regresamos a hablar un poco de grilla rápidamente. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del Financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Rápidamente regresamos a la nota dura. A ver, tenemos ya muy pocos minutos, pero no quería soltar este programa sin un análisis previo ya de cómo se van destapando, de cómo se van por fin moviendo estas piezas de ajedrez. Le paso el balón a Antonio Atolini. A ver, ¿cómo van las cosas? Primero con el PRI, lo que ha pasado con el destape de Mid, el Frente y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Estas tres fuerzas. A ver, yo creo que ya tenemos el destape del precandidato, ya es José Antonio Meade. También tenemos el destape del precandidato Miquel Arroyo en la Ciudad de México, que digamos son como las dos cosas que más cercanos nos hacen. Ya el PRI ya el PRI ya está dijo, firme. Aquí está. Pues qué complicado, porque José Antonio Meade ha sido, bueno, la cargada mediática a favor de su planteamiento de supersecretario, hombre que va a misa, que resuelve problemas, que es bueno, justo, honesto, maravilloso. Pues me parece que hay que incorporar a la discusión varias cosas. Primero, pues sí, ha sido titular de 5 secretarías de Estado, ninguna ha durado más de 2 años, pero durante los tiempos en los que él ha sido el secretario al frente de la gestión de esa administración, pues hay problemas importantes. Los $100 millones que se destinaron desde la Secretaría de Relaciones Exteriores a Josefina Vázquez Mota cuando él era canciller, la estafa maestra que se revela como un esquema importantísimo de trama de corrupción en donde Rosario Robles y él fueron de la Secretaría de Desarrollo Social, el financiamiento ilegal de las campañas en 2012 con César Duarte, con Borges, en donde él había sido ya el secretario de Hacienda de Felipe Calderón en 2011-2012. No estoy acusándolo de nada. Nada más estoy diciendo, medios de comunicación, creo que hay sospechas dignas de considerarse para que la discusión no sea qué hermosa la familia que tiene, llega manejando con su esposa Juana, que son los dos encantadores, pero políticamente creo que ha habido una discusión que ha faltado en términos de lo que José Antonio Meade es y representa, que para mí es, y algunos lo dicen como si fuera algo bueno, para mí no, pues es la continuidad de un proyecto transeccional que hoy por hoy tiene nombre, cara y apellido, lo que durante muchos años se ha dicho. El PRIAN se llama José Antonio Meade y ese es el modelo que no funciona. Vamos por partes. O Luis Videgaray. O vamos por partes, el PRI. Víctor Hugo Michel. Pues ya estamos en campaña. Realmente, momento muy interesante. Hoy viernes es uno de los momentos clave. Ya mañana pasado vamos a tener la definición del frente de si va o no va, se rompe, se consolida. ¿Sí es el talón de Aquiles de López Obrador? ¿El frente? José Antonio Meade. Me parece que es un candidato incómodo para López Obrador, eso sí. Es decir, entiendo lo que me está diciendo Antonio, tiene razón. O sea, es decir, José Antonio es parte de un sistema. Él ha sido parte de un sistema durante varios sexenios. No estamos diciendo que es un outsider para nada. Él ha florecido en el sistema político mexicano. Pero sí es un candidato que va a ser en cierta medida o que no es tan fácil para López Obrador como lo podría haber sido Videgaray, como o el lo podría propio haber sido Chong. Nuño o Chong, que eran candidatos que se ajustaban al molde clásico del priista. Es decir, José Antonio Meade
como tú muy bien dices, pues sí llega en su camioneta, no sabemos nada realmente, ningún escándalo que le involucre. Entiendo lo que tú también dices. No, de que lo que dices es él lo que dices estuvo es, cuando pasaron estas lo que cosas. dices es un testigo. O sea, dirían por ahí, es un testigo. Secretario, algo. Es un testigo que sabe. Tal vez no volteó, tal vez no vio, pero se volteó. O sea, hay algo de presencia ahí. O sea, estuvo ahí. Entonces, Pero me vaya. parece que no es tan fácil pero como hubiera sido con Chong. Sí, no, Que hubiera sido, sin duda. Porque no. tú tienes estas constructoras de Hidalgo Sí, que sí es incómodo fortalecidas. para López Obrador. No es un candidato que va a ser tan sencillo. Me parece. Ahora, lo cierto es que la encuesta que publicaba el Universal marcaba que aún después de su destape, pues no ha crecido. Claro, falta mucho tiempo. Es apenas el inicio. Pero por lo pronto lo que estamos viendo es que López Obrador sigue a la delantera. Y esto pese a las declaraciones que ha hecho en los últimos días, regresando un poquito al tema anterior, el tema de la amnistía, pues parece ser que no le hizo ninguna mella y que tampoco realmente levantó José Antonio Meade en una primera medición. Vamos a ver qué es lo que pasa en las posteriores. ¿Cómo ves a los priistas? ¿No los ves Yo seguros? creo que han de tener un problema. O sea, de ¿no veras. los ves seguros? Yo creo que han de tener un problema que no se ve porque son muy inteligentes y lo guardan al interior de su casa, pero, hombre, a ver, lo que dice Victorio es importante. Frente al priismo terrateniente, de suela gastada, del seccional, el popular, el nacionalista priista, del grupo Hidalgo, Osorio Chong, que son de larga tradición partidista, que están ahí formando el partido, frente a estos liberales tecnócratas de universidad gringa, del ITAM, de la Universidad de Chicago, que vienen aquí a decir los Videgaray y Meade, pues el presidente ha decidido inclinarse, siendo él del grupo del Estado de México, los disciplinados, los organizados, César Camacho, aquí las cosas funcionan en orden y estructura, se ha decantado en el medio de las dos posibilidades por el grupo de los tecnócratas. Yo creo que ha de haber un importante grupo del priismo, que obviamente no hacen el escándalo, pues no son los vulgares ¿Enojados? perredistas. ¿Resentidos? No son vulgares perredistas, pero creo que sí son gente que ha de estar muy resentida en términos de lo que la candidatura de Pepe Meade, Bueno, José Chong se Antonio tomó la Meade, foto, representa. comieron escamoles y ya no se volvió a presentar en ningún evento. Que hace bien. Y no O sea, fue qué el bueno. último evento del presidente. Ya no fue. ahora con Entonces el señor ahí hay Biden una la semana lectura. pasada. Creo que ahí hay esa el PRI. posibilidad. El frente, El Víctor frente Hugo. frío. Pues a mí me parece que eso no Ya va es a cuestión de horas, Anaya, ¿no? Anaya queda. Anaya va como candidato del PAN. Lo que no sé es si realmente vaya a haber un frente, si realmente el PRD se vaya a pegar. A mí me parece que al final va a terminar operando el terror en el PRD. ¿A qué me refiero? Pues es que si no van en el frente, ellos desaparecen. Esta es su última opción antes del aniquilamiento, ¿eh? Qué triste, de veras. ¿A qué llegó el PRD? Pero es entonces, a ver, tristísimo. si no van con el PAN en ese momento, pues yo quiero ver cómo les va a ir en el 2018. Va a ser una candidatura testimonial, a menos que, y ahí también hay una lectura, ¿y qué tal si Miguel Ángel Mancera está actuando y pagando un favor a Enrique Peña Nieto? Hay quien dice, hay quien está haciendo esa lectura. Sí, la Osorio lectura Chong, de la incluso. operación Osorio Chong, exactamente. Exacto, entonces que está sirviendo una especie de quinta columna al interior del frente y dinamitándolo, y entonces tendrá su candidatura presidencial muy bonita con sus 6 puntos, 7 puntos, muy testimoniales, muy bonitos, muy elegantes. Súper optimistas ustedes dos. 6%. 6% Se ven súper optimistas, muy bien. Se ve que Pero son pierden la Ciudad de manceristas los dos. México. No. Imagínate, van a perder la Ciudad de México, van a perder las gubernaturas y ese es el último paso hacia la extinción. Entonces, me parecería que ante ese escenario el PRD va a decir, bueno, va. El frente. Vamos. El frente frío entre Ricapo Anaya, el gobierno de policías de Mancera y el Procu eje Mancera. Atlanta-Miami de Barrales Anaya también, pues de verdad no ha logrado emocionar, no ha logrado inspirar, no ha logrado generar una expectativa tal, porque es simplemente la grilla burocrática de 3 partidos que se están repartiendo espacios para seguir. No, bueno, la salida Con de la Dante, renta. la salida de Dante esta semana fue la partidocracia monográfica. Y se o sea, diciendo el tipo, apapachan. a este para la presidencia, este para la Ciudad de México, y ya le damos el Senado. Oye, la respuesta de Mancera, y tú serías un buen secretario de Agricultura. O sea, a ver, de veras que parece que es un chistorete de gente aburrida, que no tienen un proyecto, que no tienen una visión de país y que están simplemente jugando con las Oye, fichas pero de un aparte, ajedrez. ellos como que hacen un cálculo muy optimista de bien, ya, tenemos el membrete, ahí está, ya está al frente. Y que la militancia automáticamente va a decir, yes, sir. El Ya, frente- bueno, claro que es el no. frente frío. Claro Frente que no. frío. A ver, López Obrador, para terminar ya esta plática, desde el lado más crítico, que es tal vez lo que yo más le pido cuando se sientan aquí Martí Batres, cuando se sientan aquí Claudia Sheinbaum, cuando se sienta aquí Jade Kolpolevsky, les digo, ¿por qué son incapaces de hacer una crítica? ¿Por qué? O sea, ¿por qué son incapaces de decir, fallamos en esto Hagamos- y nos vamos a tal? Te la pido a ti, a Tolini. Gran crítica a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel le sigue hablando a una base electoral que ya convenció,
que ya movilizó y que ya tiene guardada en la bolsa y que con él va a seguir estando de aquí al menos a la elección, pase lo que pase. Andrés Manuel no logra entender que la dinámica de comunicación ahora sí tiene que, por lo menos, matizar un poco su discurso para hablarle a ese pequeño grupo de 5 o 6% de jóvenes de la capital, urbanos, estudiados, que tienen cierta influencia en sus nodos sociales, que si bien votan o votan poco, necesitas tener en la discusión pública una idea de que Andrés Manuel viene con todo, con un nuevo proyecto, con una nueva idea, con un planteamiento distinto a sus anteriores participaciones, pero desbloquear esa diferencia que le ha hecho perder o que le han costado la elección, porque si Andrés Manuel quiere ganar y llegar bien a la presidencia, Andrés Manuel tiene que ganar por 10 puntos, no por 3 ni por 4, 10 puntos, y para eso tiene que estar hablándole a gente como yo, como la gente del norte, la gente del sureste, sí, pero ampliando ese espectro de comunicación, y él cree que eso no sirve, cree que no alcanza, cree que es insuficiente porque ¿cree que con la base ni van a votar? Dicen, ¿no? Lo millennial, ni votan. Oye, esto muy bien el movimiento de la mano, además, porque así le hace. Me encanta. Ese y el de Manuel Bartlett en el Senado. Oye, me fascina. pero con lo que vimos la semana, ¿no? El señoritingo. Cuando le dice a mí, señoritingo, ay, me encanta. pero regresas a ese discurso. Otra vez. Sí, pero le está hablando al coro. Le está rezando al coro, le está rezando a los suyos, no a los que tiene que convencer. Entonces, yo diría nada más algo que a mí me queda como impresión muy visceral. Nada más, a mí me ha tocado estar siguiendo a López Obrador también en 2006, 2012, ahora 2018. Fui también, como tú, al Auditorio Nacional, al Congreso Nacional de Morena. Y hay una gran diferencia. A mí me tocó el Andrés Manuel del 2006, tenía una fuerza vital, tenía una conexión con la gente. Me acuerdo cuando estaba en el Zócalo, la masa se rendía. Y ahora lo que me tocó ver fue, pues afuera había esta mercadotecnia, había estos paraguas del López Obrador, el peluche, la playera, la pluma, y vi un evento en donde estaba él al lado de un letrero de Coca-Cola en el Auditorio Nacional, muy bonito. Algo cambió. Siento que algo cambió. No estoy, te estoy hablando nada más de una especie de sensación que traigo. Este es un López Obrador un poquito menos vital que el del 2006. No lo sé. Pensámoslo distinto. A ver, o quizás un poco más refinado, más, no fue lo sé. El Congreso Nacional de un partido político. Compararlo con la movilización más importante que ha tenido esta ciudad en términos sociales, como la del Zócalo, del millón de asistentes, pues bueno, o sea, no es comparable a la medida en la que no caben, pero tú puedes ver a Andrés ¿sigue la Manuel. vitalidad? Sí, yo creo que sí. ¿Lo sientes como el del 2006? Mi generación o esta discusión pública se puede meter al tema de la vitalidad, pero mira, Lula, Bernie, Jeremy Corbyn, presidente del Partido Laborista en Reino Unido, Bernie Sanders, candidato demócrata, Lula da Silva, expresidente de Brasil, hombres de mayor edad que están dando la batalla para una democracia que no le respondió a una generación que no cumple los sueños de movilidad social. Pues sí, pero la gran diferencia es que ellos le hablan a esos que estás diciendo. Yo estoy hablando de un pequeño, minúsculo grupo de personas. Yo creo que sí. Andrés Manuel sí le habla a una gran parte del país. No, yo también lo creo. A la mayor parte del país. Yo también lo creo, pero creo que habla al coro. Esa diferencia le permitiría tener la mayor cantidad de ventajas que pueda tener para llegar a la elección. Romper su techo de cristal. Que siempre lo hace. Es que también ese es otro mito de Andrés Manuel no crece. Andrés Manuel ha venido creciendo. Desde que Morena se funda en junio de 2015 y entra como partido político, las preferencias electorales le daban el 15 o 16%. Hoy está en 32%. Lo mismo sucedió en 2011 cuando estaba a 18 o 20 puntos de distancia de Enrique Peña Nieto cuando compitió como... Claro, pero no está superando ese 33, 34%. Ese nunca lo ha superado. Pero digamos que ese es el que tiene que superar para, como tú dices, ganar una elección. En términos absolutos, pues sí es más personas. Pero como tú dices, él tiene que superar eso y tiene que llegar a 42 puntos para ganar esa elección como ¿llegará? Es súper interesante. A ver, nos tenemos que ir, pero qué extraordinaria noche.